Heypa, hola a todos y bienvenidos a Escobas Linguae. En este vídeo voy a intentar aclarar la diferencia que hay entre una lengua y un dialecto. Así, grosso modo, como típicamente se describe, una lengua es un sistema humano de comunicación que puede ser tanto verbal, del latín verbum, es decir, palabra, que puede ser oral o escrito, y también puede ser gestual, como en las lenguas de signos. Lenguas, no lenguajes. Consideramos normalmente dialecto a una variedad lingüística de una misma lengua. Entonces, por ejemplo, podemos tener dialectos dependiendo del lugar donde se habla, esto lo llamamos geolectos, o incluso dependiendo de la persona que lo hable, esto se llama idiolecto. Por ejemplo, ya que vivo en España, voy a poner el ejemplo del catalán y el valenciano. Hay mucha gente que considera que son lenguas y hay mucha gente que considera que son dialectos. Hay personas que creen que el catalán de Cataluña es como el original y el valenciano es un dialecto de este, pero esto no es correcto. Cuando decimos dialectos nos referimos a las variedades lingüísticas de una lengua, por lo tanto, tanto el catalán de Cataluña como el mallorquín, como el valenciano, todos son dialectos de una lengua a la que llamamos catalán, pero ninguno es más correcto que otro, ni original, ni nada por el estilo. Aquí nos encontramos con un problema, y es que todas las lenguas que conocemos, que no son lenguas aisladas, son dialectos de otras lenguas. Es decir, por ejemplo, el español, el catalán, portugués, italiano, francés, etc. son todos dialectos del latín. Es decir, el latín no es una lengua, como mucha gente cree, que murió, que dejó de hablarse. El latín nunca dejó de hablarse. Lo que ocurre es que cambió tanto que pasamos a considerar esos dialectos lenguas. El francés y el español serían dialectos del latín que han cambiado tanto que ya no se pueden entender 100% o en una mayor parte entre ellos. Entonces los consideramos lenguas separadas. Y esto me lleva al siguiente argumento, la inteligibilidad mutua. Este es un argumento que mucha gente utiliza para intentar explicar la diferencia exacta entre una lengua y un dialecto. Es decir, si dos sistemas de comunicación se entienden entre sí, son dialectos de una misma lengua. Si no, son lenguas separadas. Pero esto no funciona siempre. Por poner un ejemplo, el noruego y el sueco son lenguas con una inteligibilidad mutua muy grande. Se pueden entender entre ellos una gran mayoría del tiempo, excepto si son, por ejemplo, de pueblos más aislados, donde la pronunciación y la lengua ha cambiado más. Pero en general se entienden bastante bien, y una persona que sabe sueco puede leer noruego sin mucho problema, y viceversa. Y como he dicho, en muchas ocasiones también entenderse. Entonces, ¿deberíamos considerar que el sueco y el noruego son la misma lengua y que son dialectos? Esto nos hace sacar la siguiente conclusión. La diferencia entre lengua y dialecto no es lingüística, es política y social. Es decir, no hay ningún criterio lingüístico sólido que nos permita diferenciar sin problema lo que es una lengua y lo que es un dialecto. Por poner otro ejemplo, muchas veces los hablantes del portugués de Brasil y el portugués de Portugal no se entienden entre ellos. Y sin embargo los consideramos la misma lengua, portugués. Pero podríamos considerarlos lenguas diferentes, puesto que muchas veces no se entienden entre ellos. Para resumir, el argumento de la inteligibilidad mutua no funciona. Es un argumento que se ha intentado utilizar, pero en muchos casos no es aplicable y por lo tanto no funciona. A partir de esto podemos concluir que realmente no podemos utilizar esta distinción objetivamente, si bien políticamente se utiliza. Muchas veces tienen una connotación negativa, sobre todo la palabra dialecto, el concepto dialecto, se utiliza para desprestigiar a ciertas personas o para intentar meterse con ellos, decir que lo que hablan no es tan válido como una lengua o cosas por el estilo. Entonces, ¿deberíamos utilizar estos términos? No creo que estos términos vayan a dejar de utilizarse, puesto que son útiles socialmente y en política, aunque muchas veces con una connotación negativa. Pero lingüísticamente hablando, no podemos discernirlos. Entonces, esta distinción que se hace entre lo que es una lengua y lo que es un dialecto no lo decide gente que realmente sabe lo que habla, no lo deciden lingüistas, no lo deciden filólogos. Por lo tanto, yo la considero bastante inútil. En el fondo, y esto choca a mucha gente, las lenguas no existen. La gran mayoría de lenguas que hoy en día conocemos son lenguas a las que se les puede trazar un origen, es decir, podemos saber de dónde vienen. En su momento se las consideró dialecto de otra lengua, como en el caso de las lenguas romances del latín, y si seguimos tirando más hacia atrás acabaremos llegando
al protoindoeuropeo y del protoindoeuropeo acabaremos llegando al protoneostrático. Me parece que esta teoría no está del todo aceptada, pero es una posibilidad bastante grande. Es decir, ninguna lengua es lengua desde siempre. Todas las lenguas que conocemos han sido dialectos. Y una de las teorías que aceptan los lingüistas es que todas las lenguas que conocemos vienen de un antecesor común. Esto significa que todas las lenguas son dialectos de una única lengua que las precede a todas. Por lo tanto, y habiendo dicho que la diferencia entre dialecto y lengua no es real, todas las lenguas son la misma lengua. Es decir, no hay una diferencia real entre una lengua y otra. Y para exponerlo mejor, utilizaré una discusión que he tenido en Twitter. Bueno, esta persona en Twitter ha empezado diciendo que habla español, inglés e italiano, se defiende con el francés y el alemán. Que los paletos somos los que nos creemos bilingües hablando dialectos amorfos como el catalán y el vasco. Aquí hay dos errores. El primero es que considera el catalán un dialecto del español, no del latín. Tanto el español como el catalán son dialectos de una lengua común, eso es cierto, pero no lo son la una de la otra. Y esto es importante. Es decir, el catalán no procede del español, procede del latín exactamente igual que el español. Y esto es fácil de ver en su gramática. Hay ciertos pronombres, por ejemplo, que en catalán llamamos pronoms febles, que provienen de pronombres en latín que no existen en castellano, porque se han perdido, por ejemplo. Esto nos indica que las dos variedades lingüísticas provienen del latín y que al final pues difieren mucho entre ellas y ninguna procede de la otra. También me extraña que una persona que dice estudiar tantos idiomas no conozca conceptos tan básicos como las familias lingüísticas y diga que el vasco es un dialecto. El vasco es una lengua aislada, no tiene, que sepamos con seguridad, ninguna lengua en común. Es decir, es una lengua cuyo pasado no podemos trazar, está aislada de todo, no tiene relación con ninguna otra familia lingüística. ¿Cómo podemos decir que es un dialecto del latín o siquiera del español? También ha dicho seguidamente que los llama dialectos paletos porque es lo que la gente que utiliza la lógica dice. La gente que utiliza la lógica, creo yo, es gente que sabe de lo que habla, en este caso. Yo no hablaría de algo que no conozco y esta persona es obvio que no tiene ni idea de lingüística y está llamando una lengua aislada dialecto de otra, lo cual es absurdísimo y demuestra su ignorancia respecto al tema. También seguidamente me ha dicho que no podemos decir con qué tiene y no tiene conexión porque es una lengua de la que sabemos poco. Esto no es cierto. Observando su sintaxis y su gramática, podemos comprobar que no tiene nada que ver con las lenguas romances y por lo tanto no tiene absolutamente ninguna conexión, ninguna forma de ser dialecto. El vasco tiene declinaciones, igual que el latín, pero no son iguales. Ahora voy a dar una explicación lo más básica que pueda de cómo funcionan las lenguas nominativo-acusativas y las ergativo-absolutivas. Si no te interesa esta explicación, puedes pasar al segundo que pongo en pantalla. El hecho de que el latín sea una lengua nominativo-acusativa significa que marca casos diferentes para el sujeto y el objeto. Y no importa si la oración es transitiva o intransitiva. El latín es una lengua nominativo-acusativa y por lo tanto tiene un caso, el nominativo, para marcar el sujeto y un caso, el acusativo, para marcar el complemento directo. Independientemente de que la oración sea transitiva o intransitiva, se utiliza el caso nominativo para marcar el sujeto. En la primera oración, el sujeto, ego, que significa yo, está en caso nominativo, mientras que las galletas, que es aquello que me como, el complemento directo, está en acusativo plural, cuya terminación es os. En la segunda oración, ego-eo, que significa yo voy, no hay ningún complemento directo, es una oración intransitiva, y sin embargo el sujeto sigue estando marcado con nominativo. Mientras que el vasco es un idioma que utiliza esta estructura ergativa-absolutiva, que lo que significa es que el sujeto de las oraciones transitivas se marca con un caso diferente que las intransitivas. Y el objeto de las transitivas se marca con el mismo que el sujeto de las intransitivas. Voy a poner ejemplos. En vasco las cosas funcionan un poco diferente. No solo tenemos más casos que en latín, sino que además lo importante no es separar el sujeto del complemento directo, sino si la oración es transitiva o intransitiva.
La primera oración, que es intransitiva, significa las galletas llegan. Gailetak iristen dira. Gailetak está en caso absolutivo. Este caso lo podemos utilizar tanto para marcar el complemento directo de una oración transitiva como el sujeto de una oración intransitiva. Mientras que el sujeto de una oración que sí es transitiva lo marcaremos con el caso ergativo. La segunda oración significa los niños comen galletas. Umeek, que significa los niños, está en caso ergativo, puesto que la oración es transitiva, mientras que gailetak, que significa las galletas, está en caso absolutivo. La conclusión de este vídeo es que la diferencia entre lengua y dialecto no es real, no es lingüística, es meramente política. No es algo que podamos aplicar de forma objetiva. Y además, el vasco y el catalán y el gallego y todas las demás lenguas de España no pueden ser consideradas dialectos porque provienen de una lengua común, no proceden las unas de las otras. Gracias por ver este vídeo y espero haber podido aclarar un poco esta diferencia y que os haya servido de algo.